Buenas tardes, hermanos y hermanas, a esta nuestra tercera y última jornada de formación, siguiendo el plan pastoral de nuestra Arquidiócesis de Lima, agradeciendo a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo Matasolio, y a Monseñor Juan José Salaverry, obispo auxiliar y vicario episcopal para la vida consagrada. Estaba diciendo, esta es nuestra tercera jornada. Bueno, invito al hermano Jason de la Orden de los Franciscanos para la oración inicial. Hermano, por favor. Gracias, hermana. Iniciamos entonces esta jornada esta última jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has llamado a la santidad en un momento concreto de la historia. En este momento queremos recordar ante ti, Señor, la tarea que en tu nombre nos señala la Iglesia. Manifestar ante todos los hombres que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo. Testimoniar la vida nueva lograda por la redención de Cristo y ser una señal de la futura resurrección y la gloria del reino celestial. Te pedimos, Señor, que con el alimento de tu palabra y de tu cuerpo y sangre, y en comunión con toda la Iglesia, participemos con generosidad de la misión de anunciar la buena nueva. Danos la gracia de ser fieles al Espíritu que animó los comienzos de nuestra Iglesia, para descubrir tu rostro en los más pobres y desamparados, para caminar juntos en la superación de sus problemas y su marginación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos la bienvenida al hermano Francisco Javier Sáenz de Maturana. El padre hoy día nos hablará del tema Iglesia en salida, compromiso de la Iglesia de Lima. El hermano Francisco pertenece a la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón, corazonistas. Nació en San Sebastián, España, en 1957. Es graduado en Filosofía y Letras, Teología y Pastoral. Se desempeña como docente de Teología en el Instituto Superior de Estudios Juan XXIII. Ejerce también la docencia en el Colegio San Judas Tadeo, Corazonistas, y es responsable de la pastoral. Asimismo, colabora en cursos y retiros y charlas con agentes de pastoral. Ha escrito varios libros como Jesús, Volver a los Comienzos, Celebrar desde el Corazón, una invitación a saborear la liturgia, en el 2016. El último de ellos en el 2020, titulado Juan el Bautista, una aproximación al profeta del desierto. Damos la bienvenida al hermano Francisco y le damos también el pase para que pueda iniciar su tema. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Se me escucha bien, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Bien, perfecto. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar de Iglesia en salida. Al final de estas 3 jornadas, en las que ustedes han estado saboreando un poquito, pues cómo se puede ir pensando en un plan pastoral para la Arquidiócesis de Lima, tenemos esta última reflexión. Allá por el siglo XIII, un joven escuchó una voz que le decía: Francisco, ve y repara mi iglesia, que está en ruina. El cardenal Bergoglio, una vez que fue elegido obispo de Roma, tomó el nombre de Francisco. ¿Y por qué lo tomó? Porque sintió en su interior algo parecido a lo que experimentó Francisco de Asís en el siglo XIII. Jorge Mario, Francisco de Roma, repara mi iglesia.
porque está en ruina. No quiere decir que esté como la iglesia del siglo XIII. Ni la ruina es lo que a veces pensamos, ¿no? Ruina, entendido como que se caen las paredes. No, 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 no. Vamos a ir viendo un poquito por ahí. Los gestos, las palabras, las expresiones del Papa Francisco, a modo de máximas fáciles de recordar, han llevado a algunos a pensar que tal vez no haya más que frases, gestos ocurrentes, simpáticos, pero bueno, propios de un porteño de Buenos Aires, latinoamericano, simpático, abuelete, que, bueno, que no tiene mucho que decir, simpático sin más, pero resulta que sus palabras, sus gestos, forman parte, sin pretenderlo directamente, de un plan, un proyecto. Y ese plan, ese proyecto, ese modelo de iglesia se llama una iglesia en salida misionera. Voy a compartir pantalla para que nos acompañe precisamente una serie de imágenes y así pues mantengamos la atención un poquito en esto que vamos a ir pensando en la tarde de hoy. El título lo conocemos de sobra: Iglesia en salida, el urgente compromiso de la Iglesia de Lima. La Iglesia es una realidad compleja, paradójica. Hasta tal punto lo es, que es imposible dar una definición de Iglesia. Sí, yo sé que en libros ustedes van a encontrar definiciones, conceptos de Iglesia, pero yo considero que más que definiciones o conceptos, la teología ha recurrido a metáforas, a imágenes, que han expresado detalles concretos, dimensiones fundamentales de lo que es la Iglesia. Según la sensibilidad de cada cual, según la experiencia de organización, de estructura, de práctica pastoral, su relación con el mundo, en diferentes momentos de la Iglesia y en diferentes grupos o comunidades se ha dado importancia a un tipo de imagen o metáfora de la Iglesia. Por eso tenemos diversas eclesiologías. Si ustedes miran al Nuevo Testamento, observarán diversas eclesiologías, es decir, enfoques, maneras, modos de entender la Iglesia, según sensibilidades, caminar de las comunidades, etc. Por tanto, hablamos de imágenes, no de definiciones. La Iglesia se sustrae a todo tipo de definición. Un gran teólogo anterior al Vaticano II, pero que tuvo también su influencia en el Vaticano II, el dominico Yves Congar, decía lo siguiente, cuando le preguntaban, ¿puede definirse la Iglesia? Y él respondió, no es seguro que en una definición conforme con las reglas de la lógica formal sea posible, pues la Iglesia es demasiado rica para utilizar un solo concepto y responder a un solo nombre. Y otro gran teólogo, Henri de Lubac, todavía va más allá y dice, la Iglesia, definición de la misma, imposible. Miren ustedes, decía él, si la Iglesia es paradójica,
que es a la vez santa y pecadora. A ver, ¿cómo me explican ustedes eso? De tal manera que definir la Iglesia es muy difícil. Y la eclesiología ha renunciado a definirla, pero se han dado muchas imágenes. De un tiempo a esta parte, desde el Vaticano II hasta nuestros días, hay una serie de imágenes que se han hecho muy presentes. Por ejemplo, Iglesia Comunión, Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Institución, Iglesia como sinodalidad, etc. Son imágenes que se han ido introduciendo en nuestro vocabulario y que de algún modo nos describen, nos presentan cómo es la Iglesia. Y todo eso es verdad. Pero la Iglesia es una realidad personal y no existe al margen de las personas, de los creyentes, del nosotros. Entonces, todas esas imágenes sirven, pero no hay que exclusivizar ninguna. Entonces, un punto clave al comienzo de esta reflexión es: los que estamos aquí es posible que tengamos diversas imágenes de Iglesia, que hagamos énfasis a un aspecto de la misma, pero que tenemos que ahondar más que en el concepto que yo tengo o en la imagen que yo tengo, en el nosotros, en el nosotros. Nosotros somos Iglesia. Pues bien, Francisco, el Papa, ha introducido una nueva metáfora, una nueva imagen, y la ha llamado Iglesia en salida misionera. ¿Es nueva esta imagen? ¿Se la ha inventado el Papa? Bueno, yo creo que no es nueva esta imagen. ¿Qué entendemos nosotros por Iglesia en salida misionera? Siguiendo al Papa Francisco, Iglesia en salida misionera es una manera un poquito más ampliada de decir lo siguiente: Iglesia es misión. La Iglesia no tiene una misión. La misión hace la Iglesia. A ver si entendemos bien este aspecto. La misión tiene una Iglesia y no la Iglesia tiene una misión. Por tanto, no es correcto hablar de la misión de la Iglesia. Es la misión la que necesita una Iglesia para llevar adelante su tarea. La buena noticia de Jesucristo se lleva adelante por medio de la Iglesia, al servicio de la misión. Y esta misión, como veremos ahora mismo, viene de la missio Dei, de la misión de Dios, del movimiento de Dios. Y nosotros lo acogemos porque la Iglesia nace de la Trinidad, nace de Dios. Y tiene como tarea primordial hacer presente en medio del mundo lo que es la Trinidad. Comunión, amor, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa, verdad? A veces el misterio de la Trinidad nos resulta un poco lejano, pero si entendemos la Iglesia como nacida de la Trinidad y entendemos la Trinidad como lo que es, unión de tres personas conservando cada una su identidad, pero viviendo en el amor, en comunicación absoluta y para el mundo, para la humanidad, para la creación, para todo lo que existe. Porque es puro amor y el amor necesita expandirse. El amor no se puede quedar para sí, sino es expansión. Por lo tanto, Iglesia en salida es una expresión que ha desarrollado el Papa Francisco. Y como insiste mucho en ella, algo estará pasando. Yo antes de preparar esta charla, pues pregunté a algunas personas, ¿cuál es la imagen que de Iglesia has recogido mejor?
siguiendo al Papa Francisco y me han dicho Iglesia en salida o salida. Es curioso porque ha calado esta expresión en el pueblo cristiano. Pero cuando se insiste tanto en algo es porque algo falta, ¿verdad? Si insistimos mucho en el amor, igual es que nos falta. Si insistimos mucho en el perdón, igual es que falta. Cuando se insiste mucho en algo, igual es que estamos carentes de, porque si no, sería nuestro hábitat, sería aquello que respiramos habitualmente. Y si insistimos en Iglesia en salida, es por una razón, porque tal vez nuestra Iglesia está un poco en una posición sin salida. No digo toda la Iglesia, pero el bloque compacto de la Iglesia tal vez sea una Iglesia demasiado autocentrada, centrada en sí mismo. Tal vez sea una Iglesia que se mira mucho al ombligo y necesita, a juicio del Papa y un poquito a juicio de todos nosotros, salir. ¿De dónde saca o dónde encontramos el programa para llevar adelante la Iglesia en salida misionera? Vamos a ver. Y también de dónde saca el Papa esta expresión, porque esto es importante. Miren, el programa para llevar adelante este proyecto de Iglesia misionera está en la exhortación Evangelii Gaudium, que es una exhortación escrita por el Papa Francisco después del sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización. Cuando acaba un sínodo de obispos, el Papa suele elaborar una exhortación que recoge en buena medida lo que ese sínodo ha ido hablando y ha concluido. El Papa Francisco tomó lo que ese sínodo había concluido en tiempos de Benedicto XVI, pero como Benedicto no pudo terminar su tarea, porque renunció antes, entonces Francisco tomó las conclusiones y ¿qué hizo? Una exhortación dándole un tono propio. Y ahí ha salido Evangelii Gaudium, que es hija de Evangelii Nunciandi, de Pablo VI, es hija de Redentoris Missio, de San Juan Pablo II, y es hija de el documento de Aparecida del año 2007, después de la reunión de los obispos latinoamericanos. Evangelii Gaudium, pues, es una exhortación eminentemente misionera. En ella está muy presente el documento de Aparecida, que para muchos latinoamericanos ha sido casi desaparecida, porque hemos oído muy poco hablar de Aparecida en los diferentes ámbitos de Iglesia. Pero precisamente el Papa le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque él fue un participante muy activo en esta asamblea y además fue el presidente del comité de redacción del documento final, aunque después hubo algunos cambios y demás, etcétera, ¿no? Francisco toma, pues, la clave de discípulos misioneros en una iglesia en salida de Aparecida, pero también lo toma, como digo, de Redentoris Missio, donde Juan Pablo II dice: la actividad misionera es el mayor desafío para la iglesia. O dice también: la misión es la tarea primordial de la iglesia. Y sobre todo Pablo VI en Evangelii Nunciandi, donde dice: la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esta frase es entrañable. Fíjense qué bonita, ¿no? La dulce y confortadora alegría de evangelizar. Es una frase de Pablo VI, muy querida por Francisco, hasta tal punto de Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi, suenan un poquito algo, ¿verdad?, a una raíz muy cercana ambas. Benedicto XVI fue un gran teólogo. Fue un papa que venía de la academia.
del mundo del pensamiento, del mundo de la teología, y con humildad radical renunció a la silla de Pedro y le sustituyó Francisco, un hombre que no venía de la academia, sino que venía de la pastoral en la calle, de leer la Biblia en las villas miserias, de tener contacto con los curas villeros, a los que apoyó mucho. Dos papas que vienen de ámbitos, cada uno muy particular. Benedicto XVI quiso proteger a la Iglesia, quiso que la Iglesia pues no se dejara golpear y defender la Iglesia de tantos enemigos exteriores que le estaban atacando, o él consideraba también que debía defenderla, que debía protegerla, proteger la fe, proteger las costumbres, proteger tantas cosas. Francisco ve, como tiene ADN misionero, netamente misionero, jesuita y latinoamericano, y empapado del sentimiento de discípulos y misioneros en Aparecida, Francisco ve que la Iglesia no es algo a proteger solamente, sino que la Iglesia debe cumplir lo que es misión. Y entonces el Papa se lanza con su imagen que quiere hacer la realidad, la de Iglesia en salida misionera. Francisco es un Papa reformador. Cada Papa tiene su lado particular. Francisco es reformador. Ya sé que alguien me va a decir, ¿cómo reformador? Porque la palabra reforma en la Iglesia suena un poquito a la reforma del siglo XVI, a la reforma protestante, la contrarreforma con Trento, etcétera, etcétera. Francisco, Papa reformador, sí, en la línea de aquella frase que es bien conocida de todos nosotros y nosotras. Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre ha de estar en camino de reforma, de conversión, de cambio, porque fácilmente se desvía del camino de su Señor y deja de cumplir aquello para lo que existe. ¿Cuál es el anhelo de Francisco? El Papa quiere que ofrezcamos con Jesús, compañero de camino, hijo y hermano, nuevos relatos de vida, inspirados en el Evangelio, el único programa que puede llevar a la necesaria transformación integral de la Iglesia y de este mundo amado por Dios. Atención, no quiere hombres y mujeres que estén cargados de doctrina, aunque es bueno que la tengan y sea sana. No quiere hombres y mujeres que estén cargados de razones intelectuales, aunque es bueno que tengan un cerebro amueblado. Lo que quiere es mujeres y hombres, compañeros de camino de los hombres y mujeres de este mundo, que anuncien a Jesús, hijo y hermano, y que desde ese anuncio construyan, dibujen, sean para el mundo nuevos relatos de vida, que transmitan vida inspirada por el Evangelio. ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los pilares de esta Iglesia que quiere Francisco? Vamos a ver. Los pilares son los siguientes. A ver si este dibujito me deja que veamos los pilares. No me deja. Perdón. El primero es, están todos en Evangelii Gaudium. El primero de los pilares es primerear. Segundo, involucrarse. Tercero, acompañar. Cuarto, fructificar. Y el quinto es festejar. El quinto es festejar. Vamos a ver cada uno de estos pilares. Leo el número 24 de Evangelii Gaudium. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Vamos con cada uno de estos pilares.
¿Qué es primerear? Primerear es un argentinismo. Primerear es un argentinismo. Es decir, es una palabra que ha sido creada por el mismo Papa Francisco y que significa lo siguiente. Primerear es tomar la iniciativa. Primerear es tomar la iniciativa. La Iglesia no se puede quedar anclada en el pasado, mirando al pasado, con nostalgias de pasado. Tenemos un gran pasado teológico, es verdad. Tenemos un pasado sacral muy bueno, al que no renunciamos. Tenemos un pasado rico, pero el Papa nos invita a volver a Jesús, que primerea en el amor. Él nos amó primero. Tomar la iniciativa sin miedo. Salir al encuentro de los hombres. Buscar a los alejados y ponerse en las cruces de los caminos para invitar a los excluidos de la vida. Brindando misericordia. Esto es importantísimo. Esto es lo que quiere el Papa de todos nosotros. Involucrarse. ¿Qué es involucrarse? Es no quedarse fuera con simples palabras. No quedarse fuera con simples palabras. Nosotros y nosotras somos hombres de palabra. No, como estamos escuchando últimamente, sino utilizamos mucho la palabra. Bueno, Francisco nos dice a todos los cristianos, no se queden en simples palabras. Implíquense como Jesús. Vivan escuchando los gritos y los dolores y las alegrías de la gente. Miren ustedes, Jesús no hacía solamente milagros desde fuera, sino que Jesús hacía signos del reino, curaba, sanaba y levantaba desde dentro, en medio de la gente. Jesús no expulsaba demonios desde fuera, sino que se acercaba al poseso y le ayudaba a crecer y a salir de ese dolor que estaba viviendo. Jesús se compromete frente a una iglesia de sacristía y alcanfor que aconseja a los pobres, que dice palabras bonitas pero vacías. Francisco quiere una iglesia con olor a oveja, es decir, con olor a humanidad y no tanto a incienso. El incienso es importante, pero un exceso de incienso atonta. Por eso es bueno el uso del incienso, pero sabiendo cómo utilizamos, etcétera, etcétera. Tercero, acompañar. Acompañar, ¿qué significa? Es una misión de presencia. Una iglesia cerrada en sí ha dejado fuera a mucha gente. A mucha gente. Y si continuamos así, corremos el riesgo de que la iglesia pues sea hermosa, pero esté vacía. Francisco viene a decirnos, está bien lo que ha hecho la iglesia durante siglos, ha querido enseñar, pero tal vez ha querido enseñar como si tuviera respuestas ya firmadas y seguras para todo. Pero no es así. El acompañar lleva consigo sinodalidad. ¿Qué es sinodalidad? Caminar juntos, escuchar, escuchar. Hermanas y hermanos, nosotros escuchamos a la gente, pero somos demasiado rápidos en dar respuestas a los interrogantes de la gente, a las inquietudes de las personas, a los dolores de la gente. Ya está bien de dar respuestas facilonas, porque lo que hace falta es escuchar. Sinodalidad tiene como primer componente el acompañamiento que escucha. Hay gente que no escucha nada. ¿Se han fijado como a veces hay personas que les estás hablando y están dándole vueltas todo el tiempo a lo que ellos quieren decir y les importa un bledo
lo que estamos diciendo. Por favor, esto es importante. Los agentes de pastoral debemos de ser personas de escuchar y no responder rápidamente. En muchas ocasiones habrá que orar y acompañar las lágrimas. Tampoco seamos tan necios para decir no llores cuando la persona necesita llorar. Cuarto, fructificar. ¿Qué se entiende por fructificar? Es un camino de fecundidad. Los frutos de la nueva iglesia no se cuantifican en dinero, ni en número de practicantes. ¿Cuántos bautizos? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas misas? Lo que importa es humanidad y vida regalada a esa humanidad, compartida, esperanzada, superando en el camino un tipo de derecho canónico que tiende a encerrarse a sí mismo. Solo la comunidad evangelizadora que primerea, que se involucra, que acompaña, puede fructificar. Y en quinto lugar, pero no menos importante, sino todo lo contrario, muy importante, festejar. ¿Qué es festejar? Celebrar. Celebrar al Dios que salva en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es celebrar a Jesús, hijo y hermano. Es celebrar la vida que viene de Él. Principalmente en la Eucaristía, memoria de Jesús, encuentro entre hermanos, vivencia particular de la vida cristiana. La Eucaristía es culmen de la vida cristiana. Pero hay que dar la importancia que tiene. La Eucaristía no vamos a cumplir. Ya he salvado el día celebrando la Eucaristía, que eso es muy propio de religiosos, ¿no? Siquiera salvemos la Eucaristía. Eso es absurdo. La Eucaristía se vive. La Eucaristía nos convierte en misioneros. Vivir la Eucaristía lleva consigo eucaristizar la vida. Si yo participo en la Eucaristía y después hablo mal de la gente y soy un chismoso o chismosa, no he hecho de esa Eucaristía lo que esa Eucaristía es, que es realmente vivir la vida, pasión y muerte del Señor para convertirme en Cristo en medio del mundo. Bien, aquí tenemos los 5 pilares del programa que ofrece Francisco. ¿De dónde brota esto de iglesia en salida? No es una invención del Papa, como he dicho anteriormente. Hay que mirar una serie de aspectos que realmente seguramente nos van a resultar muy interesantes y muy cuestionantes. Si el Papa llama a la iglesia a la salida misionera, es porque Dios sale primero. El primero que sale, si miramos la Escritura, es el mismo Dios, que sin dejar de ser Dios, sale al encuentro del hombre. En primer lugar, Dios crea el mundo y se revela en él. Sale de sí mismo, entra en relación con el tiempo y con la historia de los hombres, sus hijos e hijas. Es decir, Dios, por decir en lenguaje humano, desciende al plano del humano. El ser humano, creado a imagen y semejanza de ese Dios que se mueve, que se da, está hecho para salir. Dios, desde la creación, ha salido de sí para darlo todo a los que ama, los humanos y toda la creación, la casa común. Entonces, en el origen está un Dios que sale. Crear es salir. Segundo, la epopeya del Éxodo, tan importante en la historia de Israel. Éxodo es salida. ¿Qué sentido tiene la salida? La salida nos habla de un Dios que sale de sí mismo sin dejar de ser Dios. Me gusta decir lo siguiente, no se asuste nadie. El Dios del Éxodo y el Dios de la creación y el Dios en quien creemos es un Dios excéntrico. Déjenme que lo explique.
Excéntrico, ¿por qué? Porque sale, él no quiere ser el centro de nada. Excéntrico es el que deja de ser el centro, él no es el centro. Nuestro Dios es un Dios para los hombres, para sus hijos e hijas queridos. No es un Dios para sí, sino un Dios para los hombres, para la humanidad, para la creación entera. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la iglesia en salida? Porque Dios está siempre saliendo, en movimiento. Dios sale. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en un texto por ahí precioso, Jesús dice, para eso he salido. Como que estuviera ayudándonos a pensar en este tema. El Hijo eterno de Dios se hace hombre en Jesús de Nazaret y sale. ¿Para qué? Para transmitir la vida a los hombres, para hacer presente el reino, es decir, la vida de Dios entre las criaturas de Dios, entre los hijos e hijas de Dios. Y en tercer lugar tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu viene del Padre y del Hijo. ¿Para qué? Para impulsar, animar y ayudarnos a salir, a caminar, a hacer presente la obra de Dios en medio del mundo. Por tanto, aquí tenemos, ¿por qué la iglesia en salida? Porque Dios sale el primero y no nos queda otra. No nos queda otra. No tenemos otra cosa que hacer más que acudir al llamado de Jesús que nos dice, vayan, cada uno sabrá cómo. Igual tal vez no haya que andar 100 metros. Igual donde tenemos que salir es hacia el hermano o la hermana que está cerca. Hay que hacer discernimiento para saber por dónde nos llama el Señor. Claro. En primer lugar es Dios, por lo tanto en salida. Segundo, el ser humano se realiza en la salida de sí mismo. El ser humano se realiza en la salida de sí mismo. Primero, en primer lugar, la salida de sí mismo hacia la realidad. No podemos vivir mirándonos al ombligo, he dicho anteriormente. Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, en una plática que dirigió a un grupo de pastoral social, dijo lo siguiente. Miren ustedes si ya venía ya de atrás. El reinado del yo pienso, yo opino, yo creo, etcétera, por encima de la realidad misma, no es cristiano. Repito, lo hace en plan de crítica constructiva, pero crítica. El reinado del yo pienso, yo opino, yo creo, por encima de la realidad misma, no es cristiano. Somos de las personas que siempre están yo pienso, yo creo, yo, que parecemos esos yo-yos con los que algunos de ustedes han jugado seguramente de niños, el yo que sube y baja. Somos de los que estamos todo el tiempo pronunciando los pronombres yo, me, mi, conmigo. Pues si somos de esos, tenemos que revisar nuestro modo de actuar y de estar en el mundo. Salir de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Salir hacia la realidad. No tanto el yo pienso, no tanto en mis ideas, sino la realidad. Francisco dice una frase en Evangelii Gaudium muy importante. La realidad es superior a la idea. Podíamos traducirlo así. La realidad que me rodea es mucho más que lo que yo pienso. Yo creo, yo opino. Atentos a la realidad. Sal de ti mismo, sal de mirarte a ti mismo, sal de lo que tú crees como interés y mira la realidad. Mira la realidad en la que estás inserto. Dar prioridad a la realidad y aceptarla humildemente es una tarea necesaria. La realidad no como yo quisiera,
sino como es. No es fácil. En segundo lugar, salida al encuentro del otro. Una vez que yo salgo de mí mismo a la realidad, lo mismo que pasa al bebito cuando sale del seno materno y sale a otra realidad totalmente diferente, así, cuando yo salgo de mi realidad, me encuentro con el otro. No es cristiano vivir para uno mismo, salir al encuentro del otro, comunicar vida a los demás y dejar que los otros me comuniquen la vida. Dice Francisco en el documento final de Aparecida, bueno, de todos los obispos, salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Iglesia en salida, primero, salida de mí mismo, salida al encuentro del otro. Y hay una cosa, hay una palabra que en Francisco es muy recurrente en sus discursos y en sus homilías, y es la siguiente. Cuando se pierde la capacidad de sorprenderse ante el otro, atención, cuando el otro ya no significa nada para mí y no tengo ya capacidad para sorprenderme con lo que el otro es y tiene, se produce lo que Francisco llama él acostumbramiento. Terrible. Ya grandes especialistas y santos han hablado del problema que es acostumbrarse. Francisco habla del acostumbramiento. ¿Y el acostumbramiento qué es? Más de lo mismo. Siempre se ha hecho así. No puedes mover el plato porque ese plato siempre se ha puesto a 1 milímetro de la esquina y a 2 centímetros del tenedor. Estoy poniendo un ejemplo muy simple. En realidad va a cosas más importantes. El acostumbramiento. El acostumbrarnos a la cultura del bienestar, que nos ciega ante tragedias humanas. Oigan, señores, hermanas, hermanos, ¿cómo es posible que la marcha de Messi del Barcelona ocupe más los comedores de conventos y de casas religiosas que los refugiados o los que están muriendo de coronavirus, etcétera, etcétera? Es sencillamente una vergüenza. La gran preocupación es un señor que ha salido de un club para irse a otro, ha movido más conversaciones que los dramas humanos que vive mucha gente en nuestro mundo. El Papa nos dice, el Evangelio nos invita a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia, en un constante cuerpo a cuerpo con el hermano, el conocido y el desconocido. Y que el Papa califique como ciegos, sin rostro o faltos de humanidad a aquellas personas y sistemas que no se preocupan de los hombres. ¿Y cómo comenzamos a salir de nosotros mismos al encuentro con el otro? Diálogo y conversación, número 128. El agente evangelizador ha de ser una persona que busque el diálogo y la conversación. Tercero, salida al encuentro con Cristo. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos al encuentro con Cristo, dice en Evangelii Gaudium. La vida cristiana nace como un encuentro del hombre con Jesucristo. No somos una ONG. No nos quedamos en lo anterior. Madre Teresa de Calcuta escuchó una vez de una voluntaria que seguramente hemos oído. Madre, ¿por qué abraza y besa usted a ese hombre que está tirado en la calle? ¿Le gusta a usted hacer eso? Y dijo Madre Teresa, no, en él veo a Cristo. Hay que llegar a eso. ¿Y cómo se llega a eso? Viviendo la espiritualidad.
¿Cómo veo yo en el hermano herido, en el hermano que sufre, en el hermano que está pasándolo mal? Cuando vivo una espiritualidad. Espiritualidad no es rezar más y más los salmos en laudes en vísperas sin ponerles corazón y vida realmente evangélica. Salida al encuentro con Cristo y ver el rostro de Cristo en el hermano. Y salida hacia la iglesia. No vivimos la fe al margen de la iglesia. Nosotros, religiosos y religiosas, consagrados todos, vivimos nuestra fe en el seno de la iglesia. No vivimos al margen de la iglesia. Los 3 éxodos o salidas anteriores ensanchan el horizonte, nos van poniendo en situación, pero nos llevan a pensar, como nos recuerda Francisco, ojo, nadie se salva solo. Y aclara que solo indica que la salvación no alcanza al hombre ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. El proyecto divino de salvación es para todos. Vayan y hagan a todos los pueblos discípulos. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo. Entonces, importante, en iglesia, amar la iglesia. Recuerdo yo mucho aquel hombre que escuchó las palabras Francisco repara mi iglesia, Francisco de Asís, cómo amaba la iglesia, por encima de todo. ¿Qué haríamos nosotros en misión sin amar la iglesia? Eso no quiere decir que a veces la iglesia nos cuestione y la queramos mejor, pero la hemos de amar. Y amarla con los hermanos, no convirtiéndonos en grupos de élite o en grupos exclusivos. No somos mejores o peores que los laicos y laicas. No, somos mujeres y hombres que aman a Dios según su capacidad. Unos amarán más, otros amarán menos en los hermanos. No somos más y mejores. No, quitémonos de la cabeza. El Señor no nos quiere más porque hayamos entrado en la vida religiosa. Ama a todos por igual, todos somos hijos e hijas. ¿Acaso una madre quiere más a un hijo al otro? ¿No? Ahora, eso sí, tenemos una mayor responsabilidad, eso sí. Y la responsabilidad se vive como gracia, no como a golpe de puño, ni creyendo que somos más que nadie. Muy bien, hasta aquí, por tanto, la salida de Dios, salida de nosotros mismos, y como conclusión, no nos libramos de la salida si somos lo que estamos llamados a ser. Pero atención, ¿qué salidas ha de hacer la Iglesia? Esto es muy importante, y nosotros en ella, que cada uno se ubique y vea qué salidas ha de hacer. Yo cuando elaboraba esta reflexión pensaba en las bienaventuranzas. Cuando explico las bienaventuranzas, alguien me suele decir, oiga, qué difícil es vivir las bienaventuranzas en completo. Y yo le digo, bueno, siquiera intenta vivir 1, 2, 3. Bueno, ¿qué decir en lo que vamos a ver ahora? Siquiera alguna de estas salidas intenta vivirlo, como comunidad y juntos como iglesia. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Primero, las salidas de la iglesia. La salida ha de ser con alegría. Francisco tiene el tema de la alegría como clave en su misión de obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. La alegría. La Iglesia está llamada a salir, a mantenerse firme en su ADN misionero, en la alegría. Dice Francisco, bueno, ojo, alegría no es estar de carcajada todo el santo día, porque hay veces que no hay ni cómo estar riéndonos. Hay gente que tiene la capacidad de sonreír mucho, bendito sea Dios. La alegría no es estar partiéndose de risa todo el día, ni la alegría cristiana es jolgorio, no. ¿Qué es la alegría cristiana? Dice Francisco, la alegría es la respiración del cristiano.
Porque un cristiano que no es alegre en el corazón no es un buen cristiano. La alegría es la respiración, el modo de expresarse del cristiano. No es algo que se compra o yo lo hago con esfuerzo. Es don o fruto del Espíritu Santo. La alegría no es la carcajada. La alegría no es ser divertido. Oye, qué chistoso, qué divertido. Ese es un buen cristiano. Bueno, si es chistoso y divertido, fabuloso. Pero no todo el mundo lo es. La alegría es otra cosa. La alegría cristiana es paz. La paz que hay en las raíces. La paz del corazón. La paz que solamente Dios nos puede dar. Saberse amado, querido, salvado y comunicarlo. Esa es la alegría cristiana. La iglesia en salida es una iglesia que vive en la alegría cristiana, en la alegría de los hijos e hijas de Dios. Segundo, una iglesia en salida de la espera pasiva a que vengan a la madre que busca sin descanso. Estamos acostumbrados a ver la iglesia como maestra, pero no tanto a verla como madre. Hablamos de la iglesia como maestra y no tanto como madre. Bien, Francisco habla de la necesidad de una iglesia madre como condición para una iglesia maestra. No es el primero que lo hace. Más de una de ustedes habrá recordado aquella famosa encíclica del Papa Bueno, de Juan 23. Mater et magistra. Madre y maestra. Es madre para ser maestra. La iglesia no es la de aquellos enseñan y nosotros aprendemos, y chitón y a callar, porque ellos son los maestros y nosotros los alumnos y alumnas. No. La iglesia primero es madre, y como madre enseña, como madre es maestra. ¿Cuánta credibilidad han perdido eclesiásticos y con ellos la propia iglesia? Porque se ha creído muchas veces maestra para enseñar a los otros y nos hemos encontrado con cada cosa sucia por ahí que ahora nos lleva a ponernos las manos en la cabeza. Escándalos financieros, Banco Vaticano y otros, abusos sexuales y de conciencia. ¿Y qué pasa con eso de iglesia maestra? Humildad y reconocimiento. Primero, iglesia que es madre, y ha fallado como madre. Ha fallado. Hay mucha gente que está resentida con nuestra iglesia. Ustedes lo han escuchado en su labor pastoral, personas que les duele, porque no se ha portado a veces. Ah, no, han sido algunos de la iglesia, sí, pero ¿no somos hermanos y hermanas todos? Ante un abusador y ante una persona que ha abusado sexualmente o de poder o de conciencia, nos tenemos que doler todos, no es cosa de unos. La vocación y misión de la iglesia comienza por el ejercicio de la maternidad. Primero es madre. Madre como aquel padre de la parábola del hijo pródigo, que sale a la puerta y corre por el camino cuando viene el hijo. Una casa paterno-materna. No espera solamente. Y si espera es de manera inquieta, preparando las cosas para cuando llega aquel que se ha alejado, aquel que está fatigado. En la vida religiosa tiene que haber personas que esperan también, que acogen, hermanas o hermanos que rezan por los que salen por los caminos y cuando llegan les curan las heridas de los pies porque vienen cansados y heridos por haber llevado adelante una misión más allá de la comunidad. Todos somos necesarios en la comunidad. Ojalá nuestra actividad misionera tenga entrañas maternales. Que nuestras comunidades, allá donde estén trabajando en misión, tengan las puertas abiertas para acoger y salir a buscar a todos. Y que encuentren en nosotros esa hermana o ese hermano que sin juicio moral
sin enjuiciarles, les acogen. Una iglesia en salida de la autorreferencial enfermiza a la misión con Jesucristo en el centro. Hemos oído muchas veces hablar de la autorreferencialidad. La autorreferencialidad es lo contrario a salir a la calle. Autorreferencialidad e introversión eclesial son dos palabras que el Papa utiliza con frecuencia. Introversión, mirarse hacia adentro, siempre mirándose hacia adentro, incapaces de mirar hacia afuera. Siendo arzobispo de Buenos Aires, Francisco, entonces cardenal Bergoglio, ya censuró este modo de ser iglesia. A una iglesia que se limita a administrar el trabajo parroquial, que vive encerrada en su comunidad, le pasa lo mismo que a una persona encerrada. Se atrofia física y mentalmente. A una iglesia autorreferencial le sucede lo mismo que a una persona autorreferencial. Se pone autista, paranoica. Paranoica. Dándole vuelta a sus rollos todo el santo día, cuando hay tanto que hacer en el mundo. Francisco comprende a la iglesia como un organismo vivo, como una persona que siente y ama, que crece y puede enfermar. Si cada hombre o mujer alcanza su existencia auténtica tan solo en la relación con los demás, podrá ser verdaderamente iglesia. Por tanto, ¿por qué romper con la autorreferencialidad, con mirarnos a nuestros problemas y dificultades? Porque queremos ser una iglesia sana. La autorreferencialidad enferma, nos convierte en paranoicos. Pensar en la misión abre horizontes. Pero ojo, con Jesucristo en el centro. Jesucristo en el centro. ¿Por qué digo esto? Miren ustedes, durante siglos en la iglesia se pensó que la luz era la iglesia. Vaticano II, en Lumen Gentium, tiene una frase preciosa. Lumen Gentium, ¿quién es la luz de las gentes? ¿Quién es la luz de los pueblos? Jesucristo. El Vaticano II nos ha llevado otra vez a recordar una frase antiquísima de los primeros tiempos de la iglesia, de los primeros siglos, que el padre Hugo Ranner, hermano de Karl Rahner, desarrolló mucho, que es precisamente el misterio de la luna. La luna es para el sol como la iglesia es a Cristo. La luna refleja la luz del sol. La iglesia refleja la luz que es Cristo. Si la iglesia es verdaderamente la que recoge la luz de Cristo para el mundo, la iglesia será luz, llevará la luz que es Cristo. No somos como iglesia Cristo. Cristo es más que la iglesia. No somos dueños del reino de Dios. El reino es más que la iglesia. Pero nosotros somos privilegiados y somos los primeros, si cabe, porque la iglesia está fundada por Jesucristo, el ser para el mundo luz y vida. Una iglesia en salida de aduana a samaritana. La iglesia quiere anunciar y llevar la salvación en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten y que den esperanza. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido aduana? ¿Han visto ustedes lo siguiente? ¿Cuántas veces se ha negado la comunión a cristianos que evaden impuestos? A cristianos que explotan a los trabajadores, que colaboran por acción o omisión en la exclusión de tantos hombres y mujeres, a cómplices de esta economía que mata. ¿Cuántas veces se ha negado a esas personas la comunión? Y sin embargo, se ha cerrado a la comunión a otras personas sencillas que cargan con una vida que a lo mejor les viene impuesta, que tratan de vivir su vida cristiana con sencillez, y a lo mejor en medio de ahí de la fila de comunión ha habido
un presbítero que les ha negado la comunión y un momento antes ha pasado alguien con verdaderos problemas de fondo. Estas cosas las hemos vivido y las vivimos. Hermanas, hermanos, no seamos duros con la gente. No seamos duros. La Iglesia necesita de hombres y mujeres que curen heridas, que conviertan la Iglesia en un hospital de campaña. Y el hospital de campaña es ese que en medio del estrépito de las bombas que caen, en tiempos de pandemia particularmente, sanan, consuelan, alimentan, protegen, dan esperanza y dan cobijo. Alguien ha dicho, miren ustedes, qué cosas, ¿no? Para todo hay. Ah, pero si la Iglesia es hospital de campaña, entonces ¿para qué? Siempre en metáfora, ¿eh? ¿Para qué la estructura de la Iglesia? El hospital de campaña es tienda de campaña, es precario, se puede montar y desmontar. ¿Y qué pasa con toda la estructura de la Iglesia? Bueno, la estructura de la Iglesia tiene validez. No estamos contra la estructura, pero la estructura de la Iglesia, sea cual sea, es válida si está en función de la misión. Sea un colegio, sea una casa, sea un centro, sea lo que sea. Si está en función de la misión y cumple la misión, sí. Ahora, cuidado, que siempre buscamos las razones y las justificaciones para las cosas, ¿eh? Pero la estructura es buena si sirve a la misión. Esto es lo fundamental. Pero siempre procurando a aquellos que sufren más y a aquellos que están más heridos. Una Iglesia en salida de la mundanidad a sentirse pueblo. ¿Qué es mundanidad espiritual? La mundanidad espiritual en el Papa tiene muchos significados. Yo quiero destacar uno. La mundanidad espiritual es aquella de las personas que aparentemente viven la experiencia de Dios, pero después se demuestra que esa experiencia es vacía, que no es experiencia religiosa real, sino que lo que buscan es que les miren, que les aplaudan, tener su conciencia tranquila y no realmente vivir al Dios de Jesús. Eso en nosotros puede ser también un grave pecado. Aparte de eso, el Papa hablará de otros aspectos de la mundanidad, como el levantar estructuras y todo aquello que me da importancia, me da aplauso, pero que no contribuye a la misión sencilla de anunciar el reino de Dios. Y el Papa llama a la conversión pastoral. No ha inventado él la conversión pastoral. Ya viene, estoy investigando un poquito si el Papa Francisco ha inventado, en realidad ha inventado muy poco, por no decir nada. Él lo que ha hecho es mirar a las fuentes, mirar el caminar de la Iglesia y ha destacado aquello que considera que en este momento es importante. ¿Qué es conversión pastoral? Conversión, desde los orígenes, significa volvernos a Dios. ¿Qué es conversión pastoral? Volver en nuestro quehacer misionero al quehacer de Jesús, al quehacer de Dios. Santo Domingo, la conferencia de Santo Domingo habló de la conversión pastoral. Aparecida ha hablado de la conversión pastoral, pero antes, en el Vaticano II, en el decreto Unitatis Redintegratio, se habla de la necesidad de la reforma y del cambio. ¿Quién ha hecho caso de eso? Nadie, o prácticamente. Y ahora Francisco nos está animando otra vez a la conversión pastoral y al discernimiento. ¿Por qué caminos avanzar? Una Iglesia en salida de la vanidosa sacralización de la propia cultura a la catolicidad inculturada. Miren ustedes, sacralizar la cultura o unos modos de estar, un tipo de liturgia, un modo de estar en el mundo, etcétera, propios de las culturas, de unas culturas determinadas, sacralizarlo, envanecernos con ello y olvidar que nuestra fe, nuestro evangelio está llamado a la catolicidad incultural, es decir, a ser verdaderamente católicos. ¿Qué significa católico? Abierto a todos.
¿Qué es una iglesia verdaderamente católica? Que abre sus brazos a todos y a todas, que nadie cierra la puerta, inculturada, inserta en las diversas culturas. Una iglesia en salida del centralismo a la descentralización. A la descentralización. El Papa Francisco viene actuando en ello. Está dando importancia a las conferencias episcopales, a los obispos, que tomen decisiones ellos, y ahora en este camino sinodal que ha emprendido, todos caminando juntos para abrir caminos a esta iglesia que el Señor quiere. Una iglesia en salida del centro a las periferias. Este punto me parece también muy importante. Miren, solamente diré una cosa. Nuestro Dios es excéntrico. Y en el ADN cristiano están las periferias. Jesús, hijo de la periferia. Ya tenemos bastante. En la periferia, no solamente de la tierra de Israel, en la Galilea de los gentiles, sino también el propio Israel está en la periferia del imperio. ¿Acaso nosotros no somos procedentes también de familias trabajadoras? ¿No llevamos en el ADN el trabajo de nuestras familias? ¿No hemos sentido el llamado de Dios precisamente al servicio de las periferias? A lo mejor en algún momento no hay que salir. Nuestras fundaciones no nacieron para las periferias. ¿De qué nos asombramos? Periferias pueden ser geográficas o existenciales. Una iglesia en salida de la preocupación por sí misma, la cuestión social. Bueno, lo entendemos perfectamente. Nada humano me es ajeno, decía Terencio. Pero atención, sufrimiento, sobre todo dentro de lo humano, aquellos que sufren. En la iglesia no estamos para juzgar, sino para aliviar el sufrimiento. Y la cuestión social busca precisamente eso, ¿no? Crear un mundo en el que todos podamos vivir conforme al querer de Dios. Una iglesia en salida, pobre y para los pobres. ¿Qué decir al respecto? ¿Hay opción por los pobres? No, la opción por los pobres es la opción evangélica. Cada una de nuestras comunidades debe ver cómo vivir este pobre y para los pobres. Hoy en día se dice lo siguiente. Yo no sé si es verdad, pero me lleva a pensar. Si queremos ser evangelizadores entre los jóvenes, necesitamos institutos, congregaciones, comunidades que den un testimonio radical de pobreza. Lo acabo de ver en una reflexión que hace poco hacía alguien. En América Latina de manera particular, en Europa y en cualquier lugar. Y por último, una iglesia en camino sinodal. Caminando juntos. No es un modelo nuevo, no es una invención del Papa. Iglesia en camino sinodal significa lo siguiente. Miren ustedes. Hubo un santo padre que dijo, sínodo es el modo de ser iglesia. Sínodo es ser iglesia. Decir iglesia sinodal es decir iglesia. Valga el ejemplo, ¿no? ¿Qué es vivir en camino sinodal? Sentirnos unidos por un bautismo que nos une, que nos hace hermanos y hermanas, cada uno según su carisma, cada uno según su ministerio, todo recibido del Espíritu y para el que la comunidad considera que estamos capacitados, unidos y unidas. Nadie es más que nadie. En la iglesia no todos valemos para todo, pero todos valemos para algo. Lo importante es que en las comunidades se sepa descubrir el valor de cada cual, potenciar ese valor y ayudarle a que la persona viva ese don que ha recibido del Señor. Y quiero concluir
quiero concluir porque van a ser las 6:15 y me parece que ya me he pasado un poco el tiempo que se me estaba concediendo. Ustedes y yo recordamos aquellas palabras de Jesús hablando de la vid y los sarmientos, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Evangelio de Juan. Permanezcan en mi amor. Bueno, yo diría lo siguiente. La manera de permanecer con Jesús hoy, en esta línea de iglesia en salida misionera, es precisamente salir. Desde Pentecostés, ¿se acuerdan de Pentecostés? ¿Qué significó para los discípulos y discípulas Pentecostés? Salir. Desde Pentecostés, ser fieles a Jesús, permanecer unidos a Jesús, es salir. No quedarnos, sino salir. Cada comunidad sabrá cómo. No todo el mundo tiene que salir kilómetros. A lo mejor no tienes que salir más que 5 metros. Pero salir de uno mismo a la realidad, al encuentro con el otro, al encuentro con Cristo, al encuentro con la Iglesia, al encuentro con las periferias existenciales, etcétera, etcétera. De estos rasgos que hemos visto de la Iglesia, yo creo que es bueno que cada cual veamos qué rasgo encaja mejor con nuestra familia religiosa y trabajarlos, y podemos así vernos envueltos de este aire de iglesia en salida y sinodalidad que quiere vivir la Iglesia de Dios que camina en Lima. Muy bien, pues hasta aquí la reflexión. Muchas gracias y estoy a su disposición si alguien desea plantear alguna cuestión, resaltar alguna idea, alguna pregunta, etc. Adelante. Gracias, hermano. Sí, hay algunas preguntas que nos han mandado por el chat. Una de ellas dice, ¿se podría decir que el discurso yoísta de enfocarse en uno mismo como el centro del universo sea una manera de manipulación y distorsión de la fraternidad? Totalmente, totalmente. El problema es que hay personas que viven en esa actitud yoísta, destruyen fraternidad, porque al final acaban quemando la fraternidad. Pero no se dan cuenta a veces. Por eso hay que repetírselo. Y miren ustedes, aquí no estamos inventando nada, estamos tomando palabras del Papa Francisco en clave de sinodalidad y de iglesia de salida. Creo que el yoísmo destruye fraternidad, hace mucho daño a la fraternidad. Hay yoísmos que realmente pues, han dañado mucho en la historia de la iglesia, ¿no? Creyéndose la última chupada del mango o el no va más. No, 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 no. Somos todos iguales. La inspiración del Espíritu es para todos. Yo creo que en este aspecto tenemos que darnos cuenta de que la fraternidad nos hace a todos más humus, más fraternos en la medida que nos hace más humildes. Muy bien. Ok, hay otra pregunta. Pensando en la iglesia, pensando en la salida de la iglesia, ¿sería otra salida dar un paso de avance en la formación de quienes animan y acompañan las comunidades cristianas, las parroquias? Sí. Por supuesto, ¿verdad? Creo que hay un problema de formación también. Bueno, problema de formación en cuanto a carencia de una formación, pero ¿saben lo que pasa? Yo considero que hay una formación que se ha podido estar dando o incluso se da al margen de la realidad. Creo que es preciso la formación que se da a los responsables de parroquia es que sea una formación, sí, con horizontes amplios, pero que sea una formación contextualizada. Es decir, para el ambiente donde va a servir. Yo creo que eso es fundamental. Observar la realidad, atender la realidad, salir al encuentro con el otro, ver las necesidades concretas de la gente,
Hay formaciones demasiado alejadas de eso, formaciones muy superficiales, que no son ni chicha ni limoná. Claro que sí, hay formación que no tiene verdadero peso. Considero que la formación debe ser muy anclada en la realidad, sólida, y atención a las nuevas pistas que se están dando para la formación de agentes pastorales hoy. Y cuando hablo de agentes pastorales es empezando por laicos, laicas, religiosos, religiosas y sacerdotes. Y la formación debe ser muy esmerada. Cada vez necesitamos mejor formación y formación de mayor calidad. Y para eso hace falta tiempo. No vale barniz. Hace falta también una formación sólida. Hay una palabra que he pronunciado en algún momento en la tarde de hoy, pero no quiero olvidarla, y es los procesos. En todo, atender los procesos. El Papa, para una iglesia en salida, habla mucho de procesos en Evangelii Gaudium. Sean procesos formativos, sean procesos de acogida, sean procesos de ir dando pasos. Yo les invito a que vean este aspecto, el tema de los procesos, que no tengamos impaciencias. El Papa habla de la paciencia en los procesos para ir avanzando y haciendo realidad el sueño que él tiene, y es el sueño de Dios, ¿no? Un mundo más humano, más fraterno, más según el querer de Dios. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué hay miedo en asumir una iglesia en salida? ¿Hay resistencia al cambio? Eso siempre ha sido así. La resistencia al cambio es, no hemos escuchado más de una vez, es que siempre se ha hecho así. Ahora vienes a cambiar esto. Esto lo hemos oído en todos los grupos, todos lo hemos oído. Hay resistencia al cambio. La resistencia al cambio viene por la mundanidad espiritual. El creer que donde estamos bien y no queremos salir de eso. Eso es la resistencia al cambio. Mundanidad espiritual, mis intereses y no los intereses del reino de Dios, no los intereses de la comunidad, mi, yo, me, mi, conmigo. Esto es lo que cierra al cambio. Creer que donde estamos, el bienestar, etcétera, etcétera. Pero a veces necesitamos salir. Ya digo que ese salir a veces no nos exigirá salir geográficamente, sino muchas veces es salir a las periferias existenciales y fijarnos en aquellos que tenemos cerca también, salir de nosotros para atender al hermano o la hermana que nos necesita al ladito, ¿no? No hace falta, porque algunos podemos ser especialistas en servir al que está a 2 días y somos incapaces de mover un plato en comunidad. En fin. Otra pregunta dice, ¿considera que las congregaciones de la arquidiócesis están respondiendo a este llamado de ser iglesia en misión? Esa es una pregunta que se lo tendrá que responder cada comunidad. Efectivamente. Después de esto que hemos reflexionado, yo les invitaría a tomar Evangelii Gaudium, leerlo juntas, meditarlo. También ya prepararé un esquema y ya les enviarán el esquema de lo que yo he dicho, pero lo que yo he dicho no es novedad en realidad, está todo por ahí en lo que el Papa ha dicho. Yo creo que es cada comunidad la que tiene que hacer lo que dice el Papa, conversión pastoral acompañada de discernimiento. Y se llama discernimiento a la búsqueda de los caminos que el Señor nos está poniendo enfrente para que los podamos ver. Cuidado con esas cegueras que nos impiden ver más allá. Otra cosa, espiritualidad. No se trata de hacer. Iglesia en salida no es hacer solamente. Tiene que ir animada por el mismo espíritu de Jesús. Y eso se llama espiritualidad. Para poder llevar adelante la iglesia en salida, y no hay otro camino de ser iglesia ya, ¿eh? Si no lo hacemos, en 20 años, la iglesia va a quedar muy mermada. Pero no será porque Dios lo quiera así, ni muchísimo menos, sino será por nuestra desidia. Bueno, discernimiento
para buscar una espiritualidad para hoy, de acuerdo con el carisma de nuestros institutos y de nuestras comunidades, mirando a nuestros fundadores y fundadoras y tratando de descubrir hoy los mismos llamados de Dios en nuestras realidades. Y algunos lo van haciendo, claro que hay gente que lo va haciendo, de eso se trata. Y siempre dejándonos llevar del espíritu. Eso es espiritualidad. Miren, todos tenemos espiritualidad. Unas espiritualidades son empujadas, impulsadas por el buen espíritu y otras por unos espíritus un tanto deficientes, que no responden al verdadero espíritu. Hay que saber discernir, ¿es el buen espíritu el que nos está animando o es el espíritu de la comodidad o el espíritu de qué sé yo lo que nos anima? Espiritualidad para vivir en salida y en sinodalidad. Importante. Ok, gracias, muchas gracias hermano por tanta riqueza espiritual que nos ha dado en esta tarde. Ahora pasamos el micrófono a Monseñor Salaverry, que debe estar por ahí, no sé si ya está en línea, estaba ya, pero de todas maneras, si alguien tuviera alguna pregunta todavía. Monseñor Salaverry. Sí, querido Pachi, muchas gracias por el intenso trabajo de la jornada de hoy. En la mañana hemos estado junto con el clero de Lima, ahora con la vida consagrada, y siempre hay novedad en tus palabras y siempre hay frescor, ese frescor que queremos para la Iglesia y este proyecto en común que el Señor nos ha confiado de trabajar juntos en esta Iglesia de Lima. En nombre de la Vicaría de la Vida Consagrada, están presentes en este salón de Zoom diversas instituciones de la vida consagrada. Te agradecemos por esta reflexión con la cual nos has ayudado a reafirmar nuestro compromiso, nuestra misión como consagrados de diversos carismas al servicio de la misma Iglesia y del mismo Evangelio y de la misma humanidad a la que sirvió Jesús. A todos los consagrados que han participado en estas jornadas, muchas gracias por estar aquí presentes. Este ha sido un proceso de formación dentro del proyecto pastoral que nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, junto con los obispos auxiliares, hemos diseñado para este año y para los años que vienen. Pero este proceso de formación no se termina aquí. Vamos a tener durante estos meses de agosto y septiembre otras charlas importantes. En estas charlas abiertas, pues vamos a ser acompañados por Rafael Luciani, por Monseñor Reinaldo Nan y también por el padre, se me fue el nombre, el padre... Codina. El padre Víctor Codina. El padre Víctor Codina, desde España, nos va a hablar. Entonces les pasaremos el link para que oportunamente nos conectemos y podamos seguir este proceso de formación sobre estos temas que son importantes para fortalecer nuestro trabajo pastoral en la arquidiócesis. Muchas gracias a todos. Y gracias nuevamente, Pachi. Nos vemos mañana en otra reunión. Gracias, Monseñor, también a usted. Pasamos al hermano Jason para que pueda hacer la oración final. Estamos todavía a tiempo, me parece, o... Sí, tenemos 5 minutos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, concluimos nuestra última jornada de reflexión de estos días de formación y nos unimos todos en oración. Señor,
haz que seamos testigos de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder de tu misericordia. Haz que nuestra vida sea la afirmación de un sí gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu Iglesia. Danos fuerzas en la debilidad y el gozo de agradecerte en los buenos frutos. Madre, que dijiste sí, el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que nosotros sepamos convertir nuestra vida de cada día en fuente de generosidad, compromiso y entrega a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.